Buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes que semana a semana nos acompañan en estas conferencias virtuales organizadas por el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Orestes de Lulo. Hoy continuamos con el ciclo Los pueblos del interior de Santiago del Estero, historia de su formación. En esta oportunidad, la conferencia abordará el tema integración de nuevos espacios en torno al ferrocarril central argentino, el caso de Fernández y los pueblos del ramal Villa de Rosario, Forres, a cargo de la profesora Fátima Sánchez Franco y del profesor René Contreras. En primera instancia, le vamos a presentar a la profesora Fátima Isabel Sánchez. Es residente de la ciudad de Fernández, profesora en EGB3 y polimodal de Historia, recibida en el Instituto Superior de Profesorado Provincial número 1 en el año 2015, estudiante avanzada en instancias de tesis de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participó en jornadas de jóvenes investigadores del año 2015 y del año 2019, exponiendo sus avances de investigación. Es miembro, además, de la Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia. Les cedo el paso, profesora, para que comience su disertación. Bien, bueno, primero agradecer el espacio, muchas gracias. Es un honor estar aquí, que nos hayan tenido en cuenta para ser parte de estos ciclos de historia de los pueblos del interior de Santiago del Estero, que tan necesario es difundir las historias de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Así que bueno, muy agradecida por eso. Bueno, voy a pasar mi Power, lo voy a compartir para que empecemos. Denme unos minutitos y comenzamos. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien, profesor. Bien, empiezo. Aquí. Ahí está. Bien. Bueno, yo voy a estar desarrollando puntualmente sobre el caso de Fernández. Nos había parecido con René llamar esta conversación, esta ponencia, integración de nuevos espacios en torno al ferrocarril central argentino, por una cuestión de ejes en común, y el eje en común entre estas dos investigaciones es el ferrocarril central argentino. Para mencionar un poco, muy brevemente, sobre esta línea de ferrocarril, puntualmente yo me voy a centrar en el de Rosario-Tucumán. Creo que sin dudas la llegada del ferrocarril a la provincia, a territorio santiagueño, sobre todo este ramal, generó grandes cambios. Creo que es indiscutible que desde muchos puntos de vista esos cambios fueron generados, fue generando nuevas dinámicas, desde el punto de vista económico, desde lo ecológico, desde el punto de vista de los viejos pueblos, o de los nuevos pueblos, como es en este caso, pueblos que fueron naciendo en torno a este trazado de las vías férreas en nuestra provincia. Puntualmente, este tramo que va desde Rosario hasta Tucumán, van a nacer pueblos como los que menciono aquí en el Power. Menciono algunos, no los pongo a todos, empezando por Selva, Pinto, Colonia Dora, Lugones, Garza, Taboada, Fernández, que nos vamos a detener ahí, Forres, Beltrán, Vilmer, La Banda. La construcción de este tramo, el que inicia en Sunchales, Santa Fe, hasta La Banda, se hace durante el gobierno de Absalón Rojas, hacia 1888, momento en el que se hace el primer contrato de provisión de madera, que lo realiza con la empresa de Francisco Monti, ese mismo año, en 1888, con un contrato de 500.000 durmientes, ¿sí?, a la empresa de Ferrocarril Sunchales. No solo durmientes, también postes, carbón, leña, que también proveía.
La construcción empieza en 1888, como les decía, y finaliza, llega hasta la banda en 1890. Se une con Santiago del Estero en un ramal secundario al año siguiente, 1891, y ese mismo año llega a Tucumán. Como último dato sobre el ferrocarril central argentino es que hacia 1902 se fusiona todo este tramo, Rosario-Tucumán, con Buenos Aires. Entonces, de esta manera, la provincia quedaba conectada con el puerto. El tramo que después va a desarrollar René es un tramo que se fusiona o que se agrega décadas más adelante, pero de eso se encarga René. Para entrar ya de lleno, ¿en qué contexto nos situamos? Puntualmente con Fernández me sitúo en las últimas décadas del siglo XIX, 1880, 1890, cuyas características principales de este contexto a nivel nacional tenemos un Estado-nación fuerte, un gobierno nacional que se fortalece, un roquismo que se embandera en este lema de paz y administración, con características como el fraude electoral, la participación restringida, las intervenciones federales que permiten que desde el interior se conserven de alguna manera los gobernadores leales al poder central. Se establece en medio de este modelo agroexportador que se va desarrollando en estas décadas un vínculo más estrecho con el capital extranjero, y las zonas más beneficiadas sabemos que son el litoral y la pampa húmeda, y algunos polos complementarios como Mendoza y Tucumán. En provincias como la nuestra, Santiago del Estero, tenemos el dominio de las oligarquías provinciales, ¿sí? Como en todo el NOA, y comienza para esta época, sobre todo mediados de la década de 1870, una incipiente agricultura, una agricultura del tipo comercial, ¿sí? que es previo al periodo de explotación forestal. En este contexto, con estas características muy a grandes rasgos, se da la conformación del pueblo de Fernández, ¿sí? El caso de Fernández, que está muy vinculado, desde la visión que yo le doy a esta investigación, está muy vinculado con un sector de la élite, ¿sí? Que se va a ver favorecido por este contexto que acabo de describir, que lleva adelante una serie de acciones, de decisiones y voluntades, ¿sí? En las que va negociando, va adquiriendo tierras, va produciendo, se va asociando entre sí. Y para mí, quien es llamado el fundador de Fernández, Jesús María Fernández, es el mayor representante de esa élite en la zona, en el departamento Robles, ¿sí? Porque consigue, entre otras cosas, la construcción de la estación en sus tierras. Ya vamos a entrar en detalle más adelante. Algunos datos biográficos sobre Jesús María Fernández. Bueno, nace en Santiago del Estero en 1847, huérfano desde muy pequeño, a los 7 años. En su adolescencia se dedica a las líneas de carretas de transporte, viaja por el país haciendo recorridos del norte a sur. Más o menos a sus 14 años comienza con esta actividad, se va formando también, es autodidacta en cuanto a su formación, formación que le permite más adelante ocupar cargos públicos que ya les voy a detallar. Fue opositor a los Tahuada, siendo amigo de Absalón Rojas, del gobernador, y siendo opositor tuvo que exiliarse. En determinado momento se exilia en La Rioja en 1874, siendo allí pudo ejercer como escribano público y abogado sin título, y también llegó a ser ministro general de gobierno y gobernador delegado, ganando, digamos, su primera experiencia en el ámbito público. Una vez que los Tahuadas caen, digamos, el dominio de los Tahuadas en la provincia cae, vuelve a la provincia, siendo diputado nacional. Absalón Rojas forma el Club Libertad, club que aúna a varios hombres de la élite de la época. Obviamente Jesús Fernández pertenece a este club, junto con Absalón Rojas, Maximio Ruiz, Sofanor de la Silva.
Entrando a la década del 80, se dedica a las actividades agropecuarias en su estancia en Majla. Majla se encontraba en lo que hoy es Fernández, pero en su momento se llamaba el paraje Los Castillos o paraje de los Castillos, ¿sí? Haciendo alusión a las familias que allí residían en esa zona. Siendo gobernador, ya Absalón Rojas lo convoca para formar parte de su gobierno, y allí pudo ser contador general de la provincia, fue ministro de Hacienda, fue diputado nacional. Bueno, después datos un poco menos relevantes. En 1911 ocupó la Dirección General de Catastro por 2 años, fue comisionado municipal en Fernández, y, bueno, y el fin de su vida a los 76 años fue el 2 de septiembre de 1923. Estos datos, estas características de Jesús Fernández como miembro del Club Libertad, en estrecha relación y compartiendo con Absalón Rojas no solo una amistad, sino también siendo parte de su gobierno, como contador general de la provincia, como ministro de Hacienda en el gobierno de Rojas y el gobierno de Maximio Ruiz, como diputado nacional en 2 periodos. Podemos ver en paralelo a ello esta serie de maniobras que les comentaba hace un rato, la compra y venta de tierras, la donación de los terrenos necesarios para la construcción de la estación, en donde serían sus tierras, y estas redes sociales tejidas entre los miembros de la élite política. Todo eso va a tener una influencia muy importante en la conformación del pueblo de Fernández. Y un concepto importante que quiero destacar es el de la élite y la clase dirigente, que tomo de Sonia Ibarra, cuyas características principales y en las que se encuadra Jesús María Fernández, es la posesión de propiedades, el control de los medios de producción y la apropiación del poder del Estado. Además de reforzar la iniciativa del aparato estatal para la apropiación eficaz de los servicios y la infraestructura para el funcionamiento del sistema. Todas estas características van a influenciar, como les decía, en el proceso de conformación del pueblo, el proceso fundacional de Fernández, que inicia hacia 1881, con la primera compra que hace. Y entrando de lleno en el proceso fundacional, veo y observo 3 grandes acciones, ¿sí?, de Jesús María Fernández, y que lo contrasto o lo sustento con archivos, ¿sí?, archivos que aquí menciono. En primer lugar, la compra y venta de tierras. Tengo documentos, ¿sí?, documentos de tipo administrativo, que son protocolos notariales. Uno, que es la compra que hace Jesús María Fernández a los hijos de doña Petrona Manzanares de Castillo, tierra que después una porción de ella va a donar a la empresa de ferrocarril. Y después 25 son todas ventas. Esas tierras las va a ir loteando, las va a ir dividiendo y va a ir vendiéndolas. Otro documento es un archivo judicial en donde se expresa, de 1893, una denuncia que Jesús María Fernández hace contra Félix Cordero, y entre idas y venidas de acusaciones, Félix Cordero manifiesta que existió, antes obviamente del conflicto, existió entre ellos una sociedad para comprar y explotar tierras, así textualmente. Y por último, otro documento está en el Museo de Fernández, en el Museo Municipal de Fernández, que es un aviso periodístico del diario La Banda de 1890, donde expresa la venta y el ofrecimiento de terrenos clasificados en lote de pueblo, lote de quinta y lote de chacra. Bueno, aquí les muestro un plano, este plano es del pueblo de Fernández de 1900, donde se puede observar hacia la izquierda, aquí les voy a poner la imagen más en grande, más agrandada, podemos ver aquí en el medio esta porción que son los terrenos donados o el predio para la estación de ferrocarril, que va a estar más o menos ubicada aquí, y la organización del pueblo que lo hace Fernández. Esto está atribuido a Jesús Fernández, a esta división de las 12 manzanas al norte, 12 manzanas al sur, y previendo espacios para las plazas y para las calles, ¿sí? Esto lo organiza Jesús María Fernández.
Siguiendo con el proceso fundacional, otra acción importante es este compromiso, como bien habían visto recién, el compromiso que Jesús Fernández tiene con la empresa de ferrocarril, Sunchales Tucumán, y tengo el documento, digamos, que lo sustenta, es una copia de escritura pública de 1890 en el que se oficializa la donación de terrenos a la empresa del ferrocarril. Y en cuanto al compromiso, no solo es donarle las tierras, sino también proveerla de agua para las locomotoras. Y tiene mucha relación con la siguiente acción. Esta es la tapa, digamos, la portada de esta copia de la donación que se hace el 14 de mayo de 1890, pero el compromiso con la empresa lo obtiene en realidad en 1884 Fernández, pero se oficializa, se traslada en papel recién en esta fecha. Y la estación, de hecho, ya se termina de construir en 1889, ¿sí? Un año antes. Y otro dato es que la fecha que se establece como la fecha de fundación de Fernández, o la fecha en la que a partir de ahí va a cumplir años, vamos a decirlo de alguna manera, se establece a partir de un acuerdo que Fernández tiene con los vecinos, estableciendo que el día que llegara por primera vez un tren con pasajeros sería el día que se dé por fundada, vamos a decir así, Fernández. Y ese día fue el 26 de julio de 1890. Así que miren, a pocos meses ya tenían oficializado en documentos la donación, y al mes y medio llegaba el primer tren con pasajeros. Estaba todo prácticamente realizado para 1890. Continuamos. Y la tercera acción de Fernández, que también es importante para el proceso fundacional, es la cuestión del agua, el uso del agua y la construcción del canal. Como les decía antes, Fernández, adquiere este compromiso con la empresa de ferrocarril y tiene que proveerla de agua. La construcción de la acequia la realiza primero, tenía una acequia para su estancia, desde el río Dulce hasta su estancia en Majla, que estaba a 5 kilómetros de la estación, y después continúa esta construcción hasta el pueblo con la idea de proveerla de agua al ferrocarril. Tenemos un decreto aquí, que está aquí como número 2, un decreto que le concede un permiso, que es del 24 de abril de 1890, le permite a Fernández, por decreto, el riego de 400 hectáreas de una propiedad de Muturungo Pozo, que es esta propiedad, y que se considera que beneficiaría también a la estación Fernández del ferrocarril Buenos Aires-Rosario-Tucumán, y le dotaría de agua corriente, lo que contribuye, y esto lo dice el decreto, al desarrollo de la población. Curiosamente, 10 años después, en un archivo del 1900, tenemos a unos vecinos pidiendo la intervención del Departamento de Irrigación y Topográfico para solucionar la cuestión del agua, porque solicitaban una distribución equitativa del agua. ¿Qué sucedía? O que denunciaban que Jesús Fernández no estaba cumpliendo con el contrato de venta, donde al pagar un monto anual, los vecinos que habían comprado los lotes de quinta y de chacra, pagando un monto anual, estaban sujetos a poder utilizar el agua, pero no lo estaba cumpliendo. Esa era la denuncia, que Jesús Fernández no estaba cumpliendo con eso, y no solo con eso, sino con el uso de las calles, también denunciaban eso. No voy a leer esto por cuestión de tiempo, que es textual, ese derecho que Jesús Fernández no estaba cumpliendo, que es el de servidumbre de acueducto, y la resolución, y teniendo en cuenta el poder político que tenía Fernández, creo que no es un detalle menor, la resolución del conflicto, ¿cuál fue? El Ministerio de Gobierno expresa que no podía resolver el problema porque la acequia era de uso particular y, en definitiva, una propiedad privada, por lo tanto, el derecho inherente a su propiedad, por lo que tenía permitido vender o permutar el agua. Y que además era un derecho que Fernández había adquirido en el decreto de 1890 que les había mencionado anteriormente. Así que me parece que
ya para hablar de algunas conclusiones referidas al tema, creo que está claro que en el accionar de Fernández, la idea de la compra y la venta de tierras es por un rédito económico, y la del usufructo del agua lo mismo. El agua también manifiesta este conflicto en torno al agua, también manifiesta las relaciones de poder que existen entre Fernández y los vecinos, 10 años después. La donación de los terrenos también creo que es para construir la estación en donde eran sus tierras, también beneficia a sustancia y revaloriza esas tierras que está comprando y vendiendo posteriormente. Entonces tenemos esta actividad especulativa. Y por último, entender que si bien, bueno, en Fernández había una población previa, estaba el paraje Los Castillos, como les había mencionado, pero la organización espacial y el crecimiento poblacional surge o explota, digamos, exponencialmente a partir de la llegada del ferrocarril. Así que, bueno, estas son algunas de las conclusiones a las que llego en cuanto a mi investigación y al proceso de fundación de Fernández. Muchísimas gracias, profesora. Vamos a presentar a nuestro siguiente disertante, que en este caso hablamos del profesor René Eduardo Contreras, es profesor en Historia, graduado en el Instituto Superior del Profesorado Provincial número 1, miembro fundador de la Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia, miembro del equipo editorial de la revista UNAI, participó en distintas jornadas de difusión en investigación histórica como ponente, jornadas provinciales, nacionales e internacionales, tesista de la licenciatura en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Fue catedrático en el profesorado de Historia del Instituto de Formación Docente número 5 de las cátedras Historia Moderna y Didáctica de las Ciencias Sociales. Actualmente catedrático en el nivel superior. Le cedemos entonces la palabra ahora en este momento al profesor René Eduardo Contreras. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes a todas. Gracias, Ana, por la presentación. También muchas gracias al CCB y a toda su organización, por la invitación y la propuesta de poder dar a conocer estos trabajos de investigación. Que como lo decía el profesor Martín y el licenciado Héctor anteriormente también, uno lo hace en el anonimato, y a pulmón, ¿verdad? Y bueno, lo que nos une hoy en esta charla, lo que nos convoca, es este ciclo de charlas, como decía Fátima, de la formación de los pueblos, o sea, de este proceso de formación de los pueblos del interior de Santiago del Estero. En este caso, con Fátima hemos pensado en titular esta ponencia Integración de nuevos espacios en torno al ferrocarril central argentino, ¿no? Ella ha abordado muy claramente el proceso de formación de la ciudad de Fernández. Y bueno, yo voy a hablar acerca también del proceso de formación de los pueblos en torno al ramal Villa del Rosario, provincia de Córdoba, con Forres. Así que bueno, voy a pedir a Fátima que vaya preparando la presentación del PowerPoint para que lo vayamos compartiendo. Bueno, el proceso que en el caso mío tomó para hacer el análisis de este ramal, de este tendido férreo, es desde 1905 que inicia como una propuesta por parte de Ferrocarriles del Estado para poder integrar espacios que todavía no estaban integrados al sistema, hasta 1933, que es el periodo en el que se inaugura el ramal, ¿no? ¿Pasamos?
Perfecto. Bueno, como decía, el ramal está proyectado en el año 1905, hay un proyecto que es elevado por dos senadores de la provincia, uno de Santa Fe y otro de la provincia de Buenos Aires, para que Ferrocarriles del Estado pueda llegar hacia los lugares donde todavía no había llegado el ferrocarril, especialmente aquellos lugares del interior del país. Es por esto que se comisiona el estudio de nuevos territorios a explotar eh, para, precisamente para poder hacer realidad este proyecto, siendo bueno de que Argentina durante este periodo ingresa al sistema capitalista internacional como proveedor de materias primas, y el interior tenía mucho para dar, ¿no? Especialmente en el norte, el uso el uso de los bosques en madera para la construcción de los diferentes tendidos férreos, a partir de los durmientes, como también para el alambrado de las nuevas estancias que se estaban gestando en lo que es la provincia de Córdoba, al sur de la provincia de Santa Fe y este de la provincia de Córdoba, ¿no? Como así también para la realización, para la elaboración de carbón vegetal. Lo cierto es que bueno, o sea, este proyecto, que lo encuentro como un proyecto en los archivos de la Cámara del Senado. Este ramal debía pasar por Villa General Mitre, Río Seco, Ojo de Agua, Sumampa, Salavina, Tamisqui y Loreto. ¿Pasamos? Entonces, este nuevo espacio se integraría de una manera u otra entre las provincias de Santa Fe, el norte de la provincia de Santa Fe, y el norte el norte de la provincia de Córdoba con el oeste de la provincia de Santa Fe con Tucumán. ¿Sí? Bueno, en este momento no tengo el puntero, pero atravesaría por los departamentos actuales de Quebracho, Sumampa, por el departamento Loreto, muy bien, gracias Fati, bueno, por el departamento San Martín y por el departamento antes Avellaneda. Era un proyecto muy ambicioso, porque si nos ponemos a analizar, este es un mapa de Gancedo de 1885, cubría los viejos caminos que se habían trazado, que se habían construido durante el periodo colonial, durante el siglo XVII, XVIII, y tenían una influencia muy importante para la zona porque tenemos una actividad económica importante, tenemos pueblos constituidos de hacía 2 a 3 siglos, y bueno, y también el Estado hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX se había expandido también, o sea, hasta ahí. El ferrocarril vendría a subsanar los costos, por ejemplo, en fletes para el transporte de mercadería, tanto como para la exportación como para la importación. ¿Sí? El siguiente. Entonces, dado este proyecto, bueno, este proyecto también es mencionado en uno de los trabajos de Tazo, Ferrocarril Alfalfa y Quebracho, también menciona este proyecto. Bueno, aquí tenemos un mapa de Gancedo, en donde vemos, por ejemplo, es de 1888, marca el proceso de construcción del ramal que Fátima había mencionado hace rato. Ahí te lo dejo, no, ahí te lo comento el ventilador, ya no hace tanto calor, deja, porque si no a la noche. Por favor, les pedimos que silencien sus micrófonos. Gracias. Disculpe, profesor. Por favor. Y el siguiente. Y bueno, vemos todo un espacio todavía no explotado, ¿no? O sea, no explotado como lo va a hacer a partir de la década del 30, 40, 50 en adelante. El siguiente, por favor.
Muy bien, bueno, ahí vemos otro mapa de 1903, sacado de ferrocarriles del Estado. Y bien, entonces nosotros podemos estar y podemos ver cómo durante las 2 primeras décadas del siglo XX hay una consolidación del Estado provincial, especialmente en lo territorial, ¿no? Bueno, Eric Hobsbawm va a decir que una de las cuestiones a fortalecer del Estado va a ser el fortalecimiento del Estado territorial para la consolidación. También lo va a abordar Oscar Oblak también. Y en el caso de Santiago del Estero, por ejemplo, en 1911 se va a dar una subdivisión de los departamentos en la provincia, muy importante. Va a quedar dividido en 26 departamentos. Eso va a posibilitar que el Estado provincial pueda administrar los amplios territorios provinciales. Un territorio muy amplio, todavía, bueno, si nos ponemos a analizar desde el Salado hacia el norte, bueno, recién en un proceso de explotación, y hacia el sur de la Mesopotamia santiagueña, todavía casi inexplorado, bueno, especialmente en las cuestiones de explotación forestal, ¿no? Entonces, se van a proyectar una extensión de proyectos férreos para la explotación forestal, y para que exista vinculaciones con otras regiones productivas. Tenemos la región del Tucumán, con una producción azucarera muy importante, y la vinculación con las zonas de Santa Fe y bueno, las zonas del litoral, ¿no? Pero especialmente con el puerto de Rosario. Y bueno, y la venta de la tierra va a ser una cuestión importante para el financiamiento estatal, ¿no? A partir de, bueno, de los gobiernos radicales para adelante vamos a ver una fragilidad institucional en la provincia, bueno, con sucesivas intervenciones federales por parte del Ejecutivo Nacional hacia la provincia, y esto va a ser de una manera u otra que hayan existido proyectos poco ambiciosos, o no muy bien dirigidos hacia un desarrollo productivo, ¿no? Teniendo la venta de la tierra como un fin último. ¿El siguiente? Bien, entonces tenemos recién en el año 1926, y por iniciativa del gobernador de Jujuy, Benjamín Villafañe, convocar en la provincia de Salta a todos los gobernadores del NOA, ¿no? Esto va a ser una reunión muy importante, también va a sentar un precedente significativo, bueno, para lo que va a ser, por ejemplo, el proyecto del PINOA, porque se van a esgrimir argumentos y van a surgir propuestas, y también se van a materializar proyectos, bueno, con el fin de, por ejemplo, de crear nuevas líneas férreas para abaratar costos de fletes, la búsqueda de nuevos mercados para los productos regionales, ¿sí? Va a haber en esta reunión una interpelación de argumentos interesantes, porque de alguna manera u otra, bueno, esto también lo va a exponer Armando Raúl Bazán en uno de sus libros, la región del NOA va a comenzar a tener una entidad, ¿no? Va a comenzar a repensarse desde sus problemáticas, desde su historia, y bueno, y va a comenzar a proyectarse. En este caso, por ejemplo, participan los gobernadores de Jujuy, Villafañe, el doctor Corbalán, de Tucumán va a participar el diputado Nicolás Taboada, de Catamarca Julio Rodríguez, de La Rioja el senador Carlos Vallejos, y de la provincia de Santiago del Estero va a participar Domingo Medina, ¿no? En donde uno de los resultados de este proyecto precisamente va a ser la construcción de este ramal que va a unir el norte de la provincia de Córdoba con
con Santiago del Estero para empalmar, en algún lugar, decía el proyecto, entre Beltrán y Fernández. Bueno, pero la búsqueda de nuevos mercados para los productos regionales va a ser también una alternativa, ¿no? Porque ya se habían comenzado a construir, por ejemplo, pasos trasandinos entre Argentina y Chile, entre Argentina y Bolivia, y un proyecto también de poder sacar o sea, la producción regional del NOA hacia el Pacífico con vísperas de nuevos mercados, por ejemplo, como el mercado asiático, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo se va articulando estos eventos, esta obra, este proyecto que es provincial, a una cuestión interprovincial, pero también a una cuestión regional, ¿no? Un proyecto regional muy, muy importante, y en el cual, aparte, también se van a materializar obras de infraestructura para favorecer las producciones locales. Estas obras de infraestructura especialmente van a estar abocadas a la provincia de Tucumán y Salta, bueno, con la producción azucarera. ¿El siguiente? Bien, bueno, y aquí tenemos el tendido férreo, que nace desde Villa del Rosario. Un tramo ya se había comenzado a construir, si vamos hacia el sur, entre Río Primero y Villa del Rosario, un pueblito Villa del Rosario también construido, comenzado a poblarse desde principios del siglo XX, y bueno, también ha habido colaboración del gobierno de la provincia de Córdoba. Estos son documentos que los tengo que confirmar, que los tengo que ir a buscar. Bueno, por el tiempo de pandemia he estado retrasado en eso. Y bueno, y la construcción. Comienza la construcción desde la provincia de Córdoba, desde Villa del Rosario hacia el norte, y todavía quedaba porque este proyecto se lo comisiona a la empresa del Ferrocarril Central Argentino, y la cuestión era el punto de empalme, ¿no? Se inició a esta obra en el año 1928, luego de que se aprueba en la legislatura provincial santiagueña este ambicioso tendido férreo. El siguiente. Bueno, ahí podemos ver, podemos ver los dos tendidos que pertenecen a la misma empresa. Bueno, uno el que estaba hablando anteriormente, la profesora Fátima, que va desde Rosario hacia Tucumán, y este nuevo empalme que va a unir de una manera u otra la ciudad de Córdoba, porque ya estaba construido el ramal desde la ciudad capital de Córdoba hasta la estación de Villa del Rosario, que va a unir Córdoba con Tucumán, ¿no? Y de esta manera articular Córdoba con el eje productivo muy significativo tucumano. El siguiente. Entonces, podemos ver cómo cuando se aprueba el proyecto, comenzamos a ver solicitudes de distintos vecinos, residentes, o sea, vecinos, propietarios, productores, por ejemplo, de Villa Atamisqui, de La Dormida, de Tío Pozo, Santana, solicitando que el ferrocarril empalme y construya sus estaciones en estos pueblos históricos, la mayoría. Bueno, si nosotros nos ponemos a comparar, el tendido férreo tiene una línea parecida a los caminos construidos durante el periodo colonial, que eran utilizados para el tránsito hacia Córdoba y hacia Buenos Aires. Muchas de estas localidades usadas como fuertes, como fortines, y con una importancia significativa, ¿no? Bueno, por ejemplo, vemos argumentos muy interesantes, por ejemplo, en los vecinos de Atamisqui, por ejemplo,
con el argumento de que existía en el pueblo de Atamisqui 4 molinos harineros, 8 almacenes de ramos generales, centro de telégrafo, de correo, oficina de policía, y 12 productores agrícolas, ¿no? Y en esta solicitud que se hace a través del ministro del Interior, solicitando al Ferrocarril Central Argentino que las estaciones se construyan aquí porque tenían entendimiento, dicen los vecinos, citando textualmente, que el ferrocarril en el caso de Villa Atamisqui, va a realizar su estación a 10 kilómetros de la villa, perjudicando enormemente el desarrollo de la villa histórica, ¿no? También vemos, por ejemplo, vecinos del paraje de la Dormida, Tío Pozo, Santana, que están a 2, 4 y 6 kilómetros de lo que era la vieja Villa Loreto, que se incorporan también haciendo el mismo tipo de pedidos, nada más que solicitando que se construya hacia en la Dormida o en Tío Pozo una estación, porque tenían entendido que se iba a realizar una estación en Breapozo, bueno, y teniendo el pueblo de Breapozo una distancia larga, ¿no? Bueno, pero en la parte de los firmantes había muchos apellidos y muchos nombres que los encontramos y que viven en Villa Loreto. Eso a mí me sacó una conclusión, comparando también, por ejemplo, con otro tipo de documentos, de que todavía habían quedado gente viviendo en la vieja Villa Loreto, ¿no? Si bien gran parte de su población migra hacia el oeste, hacia lo que es la estación Loreto, la estación San Martín, muchos se quedan viviendo o se afincan en la zona de la Dormida, que era un poco más alta, ¿no? Y otro de los pedidos también es que el ferrocarril, porque no estaba decidido dónde iba a empalmar, que empalme en Fernández. Bueno, y aquí es donde nos une la investigación también con Fátima, cuando compartimos en otro tipo de instancia estos trabajos de investigación, nos preguntamos se le pregunto a Fátima, porque ella estaba trabajando Fernández, cómo era el sistema productivo de Fernández, la cantidad de habitantes y demás, y era una población aproximadamente hacia 1927, que es cuando se expiden estas solicitudes, de 6.000 habitantes, ¿no? Contando con una amplia gama de servicios dentro de este centro urbano, como así también muchos productores, ¿no? El pedido es un pedido, citando en citas textuales, en líneas textuales, dice: es imperioso y va a enriquecer grandemente que el empalme tenga que unirse en la estación Fernández, favoreciendo grandemente no solamente al centro urbano que solicita, sino también al todo el ramal, ¿no? Y ¿puedes pasar, Fati? Esto nos ha llamado poderosamente la atención porque, adjuntado a estos pedidos de empalme y de realización de estaciones, hay otros pedidos adjuntados a estas fojas. En este caso, por ejemplo, propietarios de tierras cercanas a Fernández, que lo podemos ver, por ejemplo, en los parajes de Pinto, donde se estaba produciendo caña de azúcar, en el viejo ingenio Pinto, en las localidades de Los Pereira, de Mili, de Guasla, en las localidades de Burro Pozo, y todas las localidades circundantes, que forman parte de un camino, uno de los caminos coloniales que une la ciudad de Santiago del Estero con Matará. Vemos, por ejemplo, un territorio
potencialmente activo, con producciones muy interesantes, y que estos propietarios van a argumentar y van a decir que el ramal no empalme en Fernández, porque si empalmara en Fernández, los dejaría lejos de los centros de producción esto, ¿no? Bueno, finalmente el ferrocarril empalma en Forris, y precisamente gran parte de las producciones de Pinto, por ejemplo, se va a embarcar en uno de los pueblos fundados, que es el primer pueblo fundado después de Forges, que es la estación de Robles, ¿sí? Bueno, Robles, Papatón, toda esa región, con una producción interesante en caña de azúcar, con producción interesante en trigo y en alfalfa, ¿no? Bueno, lo mismo, un pedido similar aparece con propietarios de tierras pertenecientes, bueno, a Salavina, Tamisqui, Loreto, Quebracho, que dice que el ferrocarril no pase por los pueblos históricos. Bueno, argumentando, el primer argumento es que las zonas son bajas y muy propensas a inundaciones del río Dulce, y lo otro dice, el otro argumento que es bastante sólido, porque es extenso, ofrece una variedad de plantas autóctonas como el quebracho, el algarrobo, el mistol, el itín, que sirven como, que después a posteriori van a servir para la explotación forestal, ¿no? Bueno, análisis posteriores de la década del 40 y del 50, nosotros podemos ver cómo la explotación forestal en todo el tendido férreo, en la parte de Santiago del Estero, va a ser increíble, ¿no? O sea, incluso empresas provinciales, encabezadas por la firma Shapur, como también compañías nacionales, pertenecientes por ejemplo, la compañía Martínez y Hoyos, pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, van a explotar todo el tendido férreo en la parte de la provincia de Santiago del Estero. Pero, va a ser extraño porque cuando el tendido férreo pasa a la provincia de Córdoba, la explotación forestal va a ser diferente, ¿no? Va a haber explotación forestal por el periodo aproximadamente entre 10 y 15 años, pero después el cultivo del algodón va a ser significativo, grandes cantidades, bueno, y eso es algo que es un tema que, bueno, que lo tengo que seguir desarrollando. Lo cierto es que se fundan pueblos, se fundan centros urbanos. Pásalo, Fati, por favor. Se van fundando centros urbanos, y estos centros son Robles, a partir de la ley en 1932, ley de fundación de centros urbanos para el ferrocarril, para el ramal Villa Rosario Forges. La ley es la ley número 1166, y son Robles, Breaposo, Atamisqui, Medellín, Chilcas Juliana, Los Telares, Ramírez de Velasco y Sol de Julio. Bueno, de la mayoría de estos pueblos, salvo Chilcas y Los Telares, la mayoría de estos pueblos son centros urbanos nuevos, ¿no? Y ahora la pregunta es, o sea, ¿a partir de qué entidad jurídica son formados? Bueno, yo este trabajo de investigación lo he iniciado a partir de otro, que es en el caso del proceso fundacional de uno de los pueblos, que es el de Breaposo, y en la ley en el año 1919, que es la ley 476, esta ley va a invitar y va a reglamentar la formación de nuevos centros urbanos por gestión privada, ¿no? Y va a dar todos unos argumentos de cómo tienen que ser estos nuevos centros urbanos, en su trazado, en sus dimensiones y demás. Y, por ejemplo, antes de que se fundan por esta ley 1166 estos pueblos, estos centros urbanos, la mayoría de estos pueblos que estamos viendo ahora en pantalla comienzan a tener un proceso de fundación por gestión privada. En el caso, por ejemplo, de Breaposo, se va a aprobar la formación del centro urbano, va a ser Villa Elena, y 2 años después, cuando se aprueba esta ley, va a cambiar de nombre, se va a llamar Breaposo, pero el pueblo de Villa Elena,
que es el pueblo de Breaposo, va a ser precisamente trazado y construido a partir de gestión privada, ¿no? Y bueno, y lo mismo va a pasar casi en la mayoría de los pueblos. Y dejando a los pueblos históricos, como en este caso Villa Loreto, Salavina, Quebracho, van a quedar aislados, Atamisqui, van a quedar aislados históricamente, ¿no? Hasta cuando recién se comienzan a construir bueno, todo el tendido de rutas, que en el caso de este tendido férreo va a ser alternativo, o sea, no va a ser igual, por ejemplo, que en comparación con otros, sino va a tener rutas alternas, no va a ser paralelo al tendido férreo, sino va a ser distinto, ¿no? ¿Pasarlo, Fátima? Bien. Y bueno, y aquí tenemos, bueno, por ejemplo, en este caso, en el tendido férreo, en lo que esto es un plano de extracción de agua en el puente de la Dormida o Puente Negro. Hoy divide el departamento de San Martín del departamento de Loreto, en donde estos centros de extracción de agua van a servir para alimentar de agua a los pueblos fundados en esta línea, ¿no? Va a ser muy importante porque, bueno, van a ser entre 10 y 15 vagones cargados de agua que van a alimentar a los pueblos de todo, especialmente del sur de Santiago del Estero, ¿no? Así que, bueno, entonces, como a modo de conclusiones aproximadas, porque este trabajo todavía está en desarrollo, podemos decir que los tendidos férreos del central argentino, tanto el mencionado por Fátima, que une Rosario con Tucumán, como el tendido férreo que estoy analizando yo, que es el ramal Villa Rosario Forges, van a favorecer la creación de centros urbanos, la mayoría nuevos centros urbanos, para la explotación, en el caso del ramal que yo estoy trabajando, para la explotación forestal. Va a haber un proceso de cambios. El proceso de cambio en estos territorios va a ser significativo. Por ejemplo, en los libros de oro de la escuela 817, que es la escuela provincial, en la localidad de Breaposo Viejo, por ejemplo, menciona que la creación, por ejemplo, anterior al ferrocarril, como la tierra, por ejemplo, en este caso, estaba subdividida en pequeñas parcelas, aproximadamente entre 200 y 210 propietarios. Luego de la llegada del ferrocarril y la creación del pueblo de Breaposo, estas parcelas van a ser vendidas a grandes propietarios y por supuesto se va a realizar una explotación forestal sin lugar a dudas. El proceso de migración de los distintos territorios hacia otras regiones productivas, como por ejemplo el Tucumán o las regiones del litoral, para hacer una constante. Esto van a dejar sin mano de obra para que estos territorios sigan produciendo tanto agricultura como ganadería, como lo podemos ver en los distintos censos. Hay información sobre actividad económica en estos territorios. Bueno, obviamente, favoreciendo a posterior la explotación forestal, especialmente en el departamento San Martín y departamento Loreto, la explotación forestal para la producción de carbón. Y en los empalmes, en este caso en el empalme con Forges, va a haber explotación forestal, pero vamos a ver cómo, por ejemplo, se van a intensificar los ejes de producción, especialmente para la producción agrícola, del maíz, del trigo y de la alfalfa, ¿no? Entonces, podemos ver cómo el ferrocarril va a propiciar cambios importantes en la formación de nuevos centros urbanos, desfavoreciendo de una manera u otra a los viejos pueblos o a las viejas urbes
gestadas durante el periodo colonial, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, hasta aquí estamos llegando con este trabajo en conjunto con la profesora Fátima. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos algunas preguntas. Recordamos también a aquellos que nos están viendo que pueden hacer sus consultas o sus preguntas por el chat, tanto en el Facebook como en la plataforma Zoom. El señor Héctor nos dice, buenas tardes, muy buenas conferencias. Una consulta para la profesora Fátima. ¿Cuáles son los documentos que utilizó durante su investigación? Bien, básicamente la mayoría de los documentos los obtengo del archivo histórico de la provincia, sobre todo los protocolos notariales que les comentaba hace un rato sobre compra y venta de tierras, después las denuncias de los vecinos, el plano que vimos que estaba adjunto en una de las denuncias también del archivo histórico, ahí se encuentran. Después también, bueno, el de la denuncia de Fernández hacia Félix Cordero, también del archivo histórico de la provincia. Y después hay algunos, por ejemplo, las del museo de Fernández, que es un anuncio, el anuncio de venta. Por otra parte, también, bueno, la foto de Jesús Fernández es del museo de aquí, de la Municipalidad de Fernández. Después tengo el documento de donación, la copia de donación es un documento que lo tiene una ciudadana de la ciudad de Fernández, que muy amablemente me permitió acceder a él, poder sacarle fotos. Ella lo heredó de su abuelo, inmigrante. Ella se llama Margarita Mikkelsen Lot de Capdevila, de familias inmigrantes dinamarqueses, que bueno, también cabe aclarar que en Fernández han llegado, gracias al ferrocarril, que no lo he mencionado en su momento, familias de inmigrantes. Así que bueno, en su mayoría son del archivo histórico y algún que otro de otros lugares, pero más que nada son archivos. Seguimos. Aquí Carlos nos pregunta, aquí la pregunta no va dirigida a una persona en especial, así que cualquiera de los dos puede contestar. El ferrocarril aceptó los argumentos de no pasar por las tierras bajas. Felicitaciones, son muy buenas las exposiciones. Eso nos pregunta Carlos. Sí, esa pregunta para el ramal que yo estoy trabajando, que bueno, el ramal Villa Rosario Forres, el ferrocarril precisamente, bueno, decide no pasar por las zonas bajas. Pero haciendo, o sea, a ver, analizando los mapas, bueno, en este caso no he tenido el cursor, bueno, para poder hacer zoom y para poder identificar el cauce del río en este periodo cambia, o sea, a lo que nosotros hoy vamos a tener actualmente el recorrido del río, ¿no? Igual pasa por zonas bajas, en lo que respecta, por ejemplo, al departamento San Martín y aproximadamente 15 kilómetros del departamento Loreto. Después sí, evita pasar por las zonas inundables. Pero precisamente, bueno, las conclusiones que se sacan es evita pasar por las zonas bajas, porque por donde va a pasar hay zonas boscosas muy importantes y de bosques vírgenes, que se van a dedicar después que van a ser explotados forestalmente. Sí, nos sigue diciendo Carlos que las tierras bajas hay propiedad privada, nos está comentando, y es de La Rioja, como para que usted sepa, profesor, ¿no? José Navarro, muy bueno, Fátima, va dirigida ya la pregunta a Fátima nuevamente, pero nombras a la ciudad de La Banda 1890, pero algo no coincide. Si recién festejamos el 108 aniversario de la ciudad, ¿a qué debe que habiendo tantos documentos históricos todavía se caiga en errores? Supongo que tiene que ver con una cuestión de decisión de cuándo establecer, digamos, las fechas de festejos y de cumpleaños. Sabemos que son procesos que vienen de décadas anteriores. En Fernández sucede lo mismo. Se viene el proceso de conformación del pueblo desde 1881. Después, bueno, las decisiones, ya sea por decreto o no, por ejemplo, en el caso de Fernández no hay un decreto
o una ley que, bueno, a partir de esta fecha, años, supongamos. Es una decisión, digamos, de la población, más que nada por una cuestión, creo yo, de identidad o cuestión cultural. No puedo hablar por la banda, preguntaba, ¿verdad? Sí, por la banda. No puedo contestar esa pregunta, pero son decisiones. Ajá. Una de gran parte de los pueblos del interior tiene esta dicotomía. ¿Por qué, por ejemplo, se eligen ciertas fechas cuando o sea, hay pobladores y hay menciones en documentos que indican que que la creación o la fundación son de años anteriores? Lo cierto es que, bueno, la historia de Santiago del Estero y del interior está siendo estudiada hace no mucho, y la mayoría de los centros que se crean son un proceso, se dan en un proceso. Gran parte de estos procesos se inician durante el periodo colonial, algunos durante el siglo XIX, y muchos pueblos son fundados a punta de riel. El Estado provincial bueno, va a materializar y va a consolidar su territorio. Esto lo vemos, por ejemplo, a partir de las sucesivas leyes de 1908, 1911, 1914, 15. Va a ir materializando a partir de las leyes de fundación de centros urbanos. Y, por ejemplo, en el caso de la legislación, en el año 1917 tenemos la ley 476, en donde de alguna manera u otra se va a ir organizando legalmente la creación de los pueblos, muchos de estos fundados a punta de riel, que van a tener su visibilidad cuando llega el ferrocarril. O sea, no digo que esto sea el caso de la banda, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Profesora Fátima también. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la importancia productiva de Fernández y su zona de influencia? Bueno, Fernández va a tener una importancia bastante notable en cuanto a la producción, sobre todo por su ubicación y la zona en la que se encuentra. Un poco lo ha mencionado René en relación a las producciones, es decir, tenemos trigo, alfalfa, coinciden, digamos, en ese sentido porque estamos cerca, digamos, es una zona que produce en su momento azúcar, es una zona productiva, no por nada Fernández hoy le dicen capital del agro y un poco lo sigue conservando. Bien, Héctor, aquí nos comenta, nos ilumina con algunas palabras, dice lo de la banda es el mismo caso que el de Fernández. Los decretos de finales y principios del siglo XX no coinciden con los documentos analizados posteriormente, los cuales llegan a conclusiones exactas. El proceso fundacional de los pueblos nos dicen otra cosa. Habría que pensar en las fechas verdaderas, ya que hay nuevas investigaciones finales del siglo XIX. Muchísimas gracias, Héctor. Luis Alejandro Cernadas dice, muy interesante este ciclo de conferencias sobre la historia de Santiago y las ciudades del interior. María nos dice, La Forestal, la tragedia del Quebracho Colorado. Es el libro de Gastón Gori, donde cuenta mucho la influencia de los trenes y el quebracho que afectaron nuestra provincia. Ella es de Santa Fe. Cuando las ideas son llevadas a cabo y la política conservacionista inexistente en esa época hicieron desastres en la historia. Nos comentaba María, que es de Santa Fe. No sé si quieren hacer algún comentario. Sí, quizás, bueno, sí, ¿no? Bueno, tenemos varias obras dedicadas hacia el análisis de lo que ha resultado de la explotación forestal para la provincia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, en el ramal que yo estoy estudiando, para diferenciar entre un estado provincial y el otro, en Córdoba también ha habido explotación forestal en el norte, pero ha sido por un periodo corto
el fin en sí del ramal es pensado hacia la producción algodonera para fortalecer la industria textil. Entonces aquí estamos hablando de proyectos provinciales, en donde bueno, la vinculación con las élites locales van a ser muy importantes, ¿no? Y bueno, la visión de una y otra se ve reflejada. Profesor René, para usted va la pregunta. José Navarro nos dice, la donación de los terrenos para la construcción de estaciones. ¿La condición era que la estación llevase el nombre del donador? Muy buena pregunta porque o sea, van a ser diversos los casos. En el caso, por ejemplo, de Chilca Juliana y de Ramírez de Velasco, no. Tenemos, por ejemplo, a las familias Santillán y Ferreira, que son los que donan los terrenos, precisamente para que se construyan ahí las estaciones, nos llevan los apellidos de los que donan. Generalmente llevan los nombres de los parajes más cercanos. Por ejemplo, es el caso de Breaposo, que existe un nombre llamado Villa Elena, aprobado por la legislatura provincial y demás, pero 2 años después se cambia el nombre. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque a 2 kilómetros de donde está la estación hay un centro, un paraje con una densidad poblacional aproximadamente de 350 habitantes, llamado Breaposo, que figura en distintos documentos del siglo XIX y también de fines del siglo XVIII. Entonces, generalmente se pone el nombre de los parajes más cercanos. Eso es lo que he podido develar hasta ahora con los documentos que he encontrado. Gracias, profesor. Aquí Diego Lobo nos dice, buenas tardes, felicitaciones a todo el equipo. Qué importancia es poder hablar de la identidad de los pueblos del interior. Aún existen que no saben a fecha cierta la fundación de su localidad, nos comenta Diego. Estamos ahí con algunas consultas ya dando respuesta. Les quería consultar a los expositores si querían cerrar, decirnos algunas palabras o algún dato que les quedó y que nos quieran compartir en este momento. Muy brevemente, creo que la conclusión a la que podemos llegar, un poco viendo las preguntas y con lo que venía diciendo René, creo que un poco hay que abandonar quizás esta idea, si bien tiene que ver con la identidad de cada pueblo y la necesidad de poder dejar un día el cumpleaños del lugar, hay que entender que son procesos que duran varios años, que quizás no hay una fecha exacta donde se establece, digamos, esa fundación, no porque no sea importante, sino entender también que son procesos que se dan décadas, muchos años. Más que nada, para cerrar, agradezco este espacio que nos brindan para poder difundir nuestras investigaciones que recién están comenzando y que, bueno, esperamos con René que en los años que sigamos trabajando esta zona. La relación Fernández-Forres es un tema que nos está convocando últimamente, así que bueno, esperemos en próximos años poder volver a brindar una charla en relación a eso, así que nada más. Gracias a todos por estar del otro lado y bueno, muchas gracias. Bien, bueno, la verdad que con lo que venía diciendo Fátima, poder determinar fechas exactas y quizás de la fundación de los distintos pueblos, hace de que nos podamos abocar al análisis y a la búsqueda de documentos, ¿no? La historia se construye a partir de documentos fehacientes y a la contrastación entre estos, ¿no? Así que bueno, y es un ánimo a todos aquellos que quieran hacer historia de los pueblos a sumarse a este proyecto, que bueno, que lo estamos haciendo, bueno, no somos solos, estamos con Fátima, estamos con varios profes, con varios investigadores de la Asociación Civil Santigueña de Investigadores de Historia, así que es un proyecto interesante. Gracias nuevamente a la organización del Centro
Cultural, por la invitación, por todo el proceso de logística, que no solamente es lo que se ve, sino lleva un proceso anterior. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Tenemos unos mensajecitos para decirles. Mónica Arias nos dice que felicitaciones por muy interesante la charla. Norma nos dice excelente investigación en procesos. Felicito a los profesores disertantes. Andrea, muy interesante la charla. Felicitaciones a los investigadores. Diego Lobo dice lo que pueda ayudar me sumo. Felicitaciones René y Fátima. Estamos muy agradecidos. Muy interesante la charla. Y los agradecimientos a ustedes, profesores, profesor Sánchez, Franco y Contreras, y a todos ustedes que nos siguen desde Santa Fe, desde Puebla, México, Córdoba, Buenos Aires, Real Sayana, Villa Cura Brochero, Córdoba, Reaposo, La Rioja, la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido Santiago del Estero. Agradecemos muchísimo, muchísimo la participación de todos ustedes que han compartido la charla, y los invitamos para el próximo jueves, ¿sí?, a las 19 horas, a la disertación de experiencia agrícola judía en Colonia Dora, en los años 1911 y 1824, a cargo del profesor Emanuel Barrientos Orovitz, con la que se dará concluido este ciclo de presentaciones. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.